Vamos a dar comienzo entonces a la clase 1 del módulo 2 de TICS, que corresponde a editor de diapositivas o editor de presentaciones, ya siendo el más conocido el PowerPoint, y también podemos utilizar el Google Drive. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados entonces? Pueden elaborar presentaciones incorporando aspectos de diseño, edición de objetos, animaciones y recursos multimedia. ¿Ya? Esto es bastante importante, las animaciones y recursos multimedia, porque son los que le dan bastante sentido a una presentación. Y también elaborar presentaciones incorporando aspectos de diseño, edición de objetos, animaciones y recursos multimedia. El PowerPoint es lo más conocido para hacer presentaciones, ¿cierto? El PowerPoint nos permite crear presentaciones, el cual las utilizamos en diferentes elementos, de los cuales algunos aplican a todas las aplicaciones de Microsoft Office. Algunos elementos, como por ejemplo el texto, la animación, insertar imágenes y muchos elementos más, funcionan tanto en esta aplicación de editor de diapositivas como en el Excel y en el Word. Entonces lo que vamos a ver al principio, la primera parte, va a quedar definida de aquí en adelante para todas las aplicaciones. ¿Cómo podemos crear el archivo? ¿Y cuál sería el mejor paso o el mejor caso? Yo le recomiendo que usted dé clic derecho en el escritorio. Profe, nuevo, hay un dígame. problema de audio. Puede ser un problema del internet. No se le escucha bien. ¿No? Denme un segundito. ¿Aló? ¿Y ahora sí? Sí, ahora se escucha bien. Ya, puede ser un inconveniente ahí con el internet. Bueno, vuelvo a repetir entonces. El primer paso, ya para poder crear el archivo, es dar clic derecho, nuevo, presentación de Microsoft PowerPoint. ¿Por qué? Porque de esta manera dejamos el archivo creado en el disco duro. Entonces, cuando comencemos a trabajar, si le agregamos cosas como texto, imágenes, audio, hipervínculos o lo que sea, es más probable que queden guardados en la presentación a que si yo voy al menú de inicio y busco el PowerPoint porque estoy trabajando directamente de la memoria RAM. Y si yo no guardo ese archivo, se perdió. O es más probable que se pierda. Entonces, clic derecho, nuevo, documento, presentación de Microsoft PowerPoint. Listo, le vamos a dar un nombre de práctica. Abrimos el archivo y ahí tenemos nuestra primera presentación. Entonces, con la diapositiva en blanco, nosotros podemos crear diferentes tipos de diapositiva. ¿Cómo lo vamos haciendo? Desde el botón Nueva diapositiva en la pestaña Inicio, ¿cierto? Voy a dejar acá. Tenemos el botón Nueva diapositiva. Si yo presiono el botón blanco de como esta hoja, simplemente empieza a crear diapositivas nuevas. Pero si yo presiono el botón el texto Nueva diapositiva, son dos botones separados, el botón Nueva diapositiva, puedo crear diapositivas con diferentes estilos o temas. Por ejemplo, título y objetos, encabezado de sección o dos objetos. También tenemos la comparación. Tenemos en blanco para que no tenga nada, contenido con título y imagen con título. Acá en la presentación, cuando estamos editando, haciendo cambios, aplican los controles que vimos la semana anterior. Control Z para deshacer, Control Y para rehacer. Si yo quiero borrar algo, presiono Control Z. Si yo borré algo y quiero recuperarlo, Control Y. Entonces, vamos a agregar una nueva diapositiva para el título. Vamos a agregar una diapositiva de título y objetos. Una diapositiva de comparación. Una diapositiva con solo el título.
y otra diapositiva de título y objetos. Antes de comenzar a agregar elementos, lo primero que dice acá la presentación de la clase es que tenemos que configurar el fondo. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a agregar imágenes, textos, formas, colores, cualquier cosa, y después quiero aplicar un fondo con el que no combina, pero que necesito utilizar ese fondo, entiéndase una imagen, voy a tener problemas y voy a tener que reconfigurar todo. Lo mejor es configurar el fondo desde el principio y así voy, ya tengo claro cuál es la mecánica o cómo tengo que ir ordenando los elementos. ¿Cómo configuro el formato? En cualquier diapositiva le doy clic derecho, formato del fondo, o puedo ir a la pestaña diseño y al fondo a la derecha, formato del fondo. Vamos a dar acá, clic derecho, formato del fondo. En ambos casos se tiene que abrir este panel a la derecha, donde puedo configurar relleno sólido, o relleno con degradado, o relleno con imagen o textura. Estas son las tres opciones principales. Entonces, relleno sólido, simplemente seleccionamos un color y nos aplica un fondo de color sólido para toda la diapositiva. Podemos configurarle también la transparencia para que se vea un poco más transparente, valga la redundancia, para que no se vea tan intenso el color. Listo. Entonces, ya le configuré un relleno sólido. ¿Qué pasa si necesito configurar el mismo color a diferentes diapositivas? Yo no voy a estar seleccionando diapositiva y yo puedo seleccionar diferentes colores para cada diapositiva. ¿De qué es posible? Es posible. Pero lo mejor es utilizar un solo color para todas las diapositivas. Yo utilizo colores diferentes cuando quiero hacer cosas diferentes o mostrar cosas diferentes. Vamos a seleccionar la primera diapositiva, relleno sólido, seleccionamos el color final que vamos a utilizar, por ejemplo este verde, y le vamos a dar aplicar a todo, que aplica el mismo color a todas las diapositivas. Incluso si yo agrego diapositivas nuevas, vienen con el color nuevo. La otra opción es relleno con degradado, donde lo mejor es utilizar un degradado preestablecido. Por ejemplo, este. Selecciono un degradado preestablecido, le puedo cambiar la dirección, ¿ya? Desde qué dirección va a venir, o le puedo cambiar el tipo, si va a ser lineal, radial, rectangular, o camino, o sombra de título. Con estos selectores que están acá, estos puntos de degradado, yo puedo cambiarle los colores. Selecciono un punto, selecciono el bote de color y le cambio el color simplemente. Y así lo tendría que ir haciendo uno por uno. Ahí tienen que ir escogiendo colores que combinen, ¿cierto? O con lo que ustedes quieran representar algo. La combinación de colores va a depender de su nivel artístico, digamos, a la hora de querer representar algo, ¿ya? Y con los selectores, al desplazarlo, pueden mover qué tanto superficie de color quieren que cubra un área u otra. Hola Pablo, ya, una de sus compañeros dice que está con dificultad para conectarse. No, puede ver el video más tarde, dígale que no se preocupe. Ya, entonces, desde los puntos de degradado seleccionamos el color, ¿cierto? Y ahí ustedes van asignando cuánta superficie o área quieren que cubra un color distinto u otro. Ahora, esto no es necesario configurarlo todo. Ya mi recomendación sería escoja un degradado preestablecido y cámbiale un par de colores como para generar el efecto. Pero no,
no se complique tanto. Y finalmente tenemos relleno con imagen o textura, donde en realidad solamente vamos a aplicar las imágenes, ¿ya? Porque las texturas que vienen acá, que son esta textura, primero son bastante limitadas, vienen solo algunas, y la verdad es que no tienen mayor utilidad a la hora de hacer una presentación. Son bastante insípidas o muy rígida la estructura de la imagen como para poder generar una presentación buena. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Seleccionamos la tercera opción, relleno con imagen o textura, el botón en línea, se va a conectar a internet y acá yo puedo buscar alguna imagen, por ejemplo, fondo de PowerPoint. Y acá yo puedo seleccionar un fondo cualquiera que a mí me guste o me llame la atención. Por ejemplo, ese. ¿Se fijan cómo este color, que es este café que es un poco más oscuro, no combina bien con el negro? Si yo hubiese configurado todos los textos en negro y con esta barra acá al medio, tendría que cambiar todos los textos después a un color más claro. Lo mejor es hacerlo ahora y sé que si voy a trabajar con este tipo de imagen, tengo que trabajar con un texto un poco más claro. La voy a volver a cambiar. Ya, ahí sí. Le vamos a dar a aplicar a todo y con eso estamos. No se preocupe, Romina, vaya nomás, que esté bien. Ya, hasta acá, con la configuración del fondo, ¿alguna consulta, duda, algo que repetir, inquietudes? Ay, profe, disculpe, pero yo no entendí nada. Ya, ¿no entendió nada de nada? Nada de nada, no le pego mucho al PowerPoint. Ya, no se preocupe. Vamos a hacer un repaso un poco más rápido, pero repaso. Por No se preocupe. Ya, voy a borrar todo entonces. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros creamos primero que nada el archivo, ¿cierto? Creamos el archivo en el computador, clic derecho, presentación de Microsoft PowerPoint. Si no tenemos el PowerPoint instalado en el computador, lo vamos a tener que trabajar desde el Google Drive, ya que les voy a mostrar un poquito más adelante cómo poder hacerlo. Bueno, que en realidad es lo que ya hicimos, crear una presentación de Google. Creamos el archivo de PowerPoint, le damos algún nombre, por ejemplo, práctica, que era lo que estábamos utilizando. Creamos la presentación y listo. Acá ya tenemos el famoso PowerPoint y tenemos que empezar a crear las diapositivas y configurarles el fondo. Lo primero es hacer clic, ¿cierto?, para agregar la primera diapositiva. Tenemos la primera diapositiva. Yo voy a hacer una presentación cortita, ¿ya?, de 5 diapositivas máximo. Entonces, como sé que van a ser 5, las creo de inmediato. En el caso que uno está haciendo, por ejemplo, una presentación para un taller, un trabajo, una explicación, ahí yo voy agregando diapositivas, según los temas que yo voy agregando. ¿Cuáles son los tipos o temas del Office para diferentes tipos de diapositivas? En la pestaña Inicio, Grupo Diapositivas, desde el botón Nueva Diapositiva, desde el texto, le doy un clic, despliego la lista y tengo diapositiva de título, título y objetos, encabezados de sección, 2 objetos, comparación para generar tablas de comparación, solo el título cuando yo quiero escribir algún título y agregar imágenes, en blanco para que no tenga nada, por ejemplo, si quiero copiar un gráfico, contenidos de título cuando yo quiero agregar elementos multimedia, un texto con un video y el título, y imagen con título que cumple más o menos la misma función que contenido con título. Entonces acá ya tengo diapositiva de título donde voy a agregar el título de mi diapositiva. Voy a agregar una de título y objetos. Voy a agregar una de comparación. Voy a agregar una de solo el título. Y finalmente, de nuevo, título y objetos. Esas son las 5 diapositivas con las que yo voy a trabajar ahora. Antes de comenzar a agregar elementos a esta presentación, yo tengo que configurarle el fondo de la diapositiva, que es lo que se va a ver por detrás del texto, de las imágenes, de los videos, los hipervínculos, los gráficos y todas esas cosas.
¿Por qué lo configuro al principio? Lo configuro al principio para ver cómo, ya tener claro cuáles son los tonos de colores o las imágenes que voy a tener por detrás. Por ejemplo, ustedes que son de la carrera de laboratorio clínico y banco de sangre, si van a hacer una presentación donde sacaron una foto de unas muestras de sangre, por ejemplo, y van a aparecer algunos tubos de muestra, que van a aparecer justo al medio, tienen que escoger algún color que no se funda con el rojo de la sangre, por ejemplo, que esté al medio. Tendrían que utilizar otro color para trabajar en los contornos o al centro, dependiendo de la imagen que ustedes van a utilizar. Por eso se configura el fondo primero, para saber cuál va a ser la base sobre la que yo voy a trabajar. Entonces, le doy clic derecho, formato del fondo, y tengo que elegir. Voy a escoger un relleno sólido, un color sólido completo, un degradado o una imagen y textura. El relleno sólido me permite simplemente desde el botón de colores agregar un color sólido cualquiera. Listo. Le doy a aplicar a todo y tengo el mismo color para todas las diapositivas. Este no tiene ninguna complejidad, es el más seguro de utilizar. Relleno con degradado, lo que hace es utilizar alguno de los degradados preestablecidos o que yo pueda crear un nuevo degradado. Yo personalmente les recomiendo que utilicen un degradado preestablecido y después simplemente lo van modificando. Por ejemplo, cambiarle los colores a los puntos de degradado. Seleccionan el punto de degradado y le van cambiando los colores. Ahora sí, profe, me quedó muy claro. Era esa la parte que me faltaba, nada de los colores. Muchas gracias. No hay problema. Entonces, yo al seleccionar el relleno con degradado, utilizo el degradado preestablecido, sé que tengo estos puntos de degradado y le voy cambiando los colores. También le puedo cambiar la dirección. No les recomiendo que le hagan tantos cambios si no lo conocen o no lo manejan muy bien. Y finalmente tenemos el relleno con imagen o textura, que estábamos hablando, que las texturas, la verdad es que no son muy buenas, porque son bastante específicas, ¿ya? No son muy agradables o muy útiles. Por ejemplo, yo no sé quién podría hacer una presentación con esos pececitos ahí, no sé de cuál sería la utilidad. Entonces lo mejor es utilizar una imagen que uno tenga desde el computador, utilizamos el botón archivo para cargar una imagen, o en línea para cargar una imagen desde internet. Fondo de PowerPoint. Profe, Dígame. para eso que está haciendo ahora en línea, ¿cómo dónde pinchó? ¿Cuál? Para hacerlo en línea. Selecciono el botón de relleno con imagen o textura y dice ¿Sí? insertar imagen desde archivo o en línea. Ah, ya. El botón ya, en línea carga sí. esta ventanita, de repente se demora en cargar y si no carga, ciérrala y la vuelven a abrir. Porque a veces se pega. Fondo de diapositiva. Y vamos a utilizar ese. Este es el fondo que vamos a utilizar para la presentación de ahora y le damos a aplicar a todo. Ahí ya tenemos una presentación, ¿cierto? Con un fondo general para todo, para las nuevas diapositivas y que le podemos utilizar tanto colores claros como oscuros porque lo más oscuro está en esa punta inferior izquierda, entonces no afecta tanto. Se ve bien en negro, se ve bien en blanco. Con eso tenemos el fondo configurado. Vamos a cerrar esto y hasta ahí ya tenemos la primera parte, que es el fondo. Entonces hicimos la configuración de formato del fondo, ¿cierto? Esto ya lo habíamos visto. Ya. Vamos a comenzar a agregar un par de cosas ya entonces a esta presentación. ¿Qué son las TICs? Entonces agregamos el título y generalmente el nombre de las personas que van a presentar el tema. Ya, si usted no es muy bueno con las tildes, coma y ese tipo de cosas, acá abajo, a la derecha, perdón, a la izquierda hay un librito
que dice diapositiva 1 de 5, y dice se encontraron errores ortográficos. Esto era una I mayúscula. Si lo pinchamos, nos hace una revisión completa de la ortografía del documento. ¿Ya? Si usted quiere que, digamos, hacer la revisión completa. Y también le podemos cambiar el idioma con el cual estamos trabajando. En este caso, estamos trabajando con Español Chile. Entonces, le cambiamos el idioma. Seleccionamos el idioma, le ponemos predeterminar, aceptar, y ahí debiera ya cambiar el idioma. Es porque acá hay que seleccionar, ahí está, Español Chile, ahí ya hizo el cambio. De repente se demora un poquito en cambiar ese mensaje. Ahí estamos con Español Chile entonces, y podemos trabajar. Entonces agregamos el título, agregamos el nombre de él o las presentadoras. Vamos a pasar a la segunda diapositiva. Vamos a agregar definición de las TICs. Pinchamos el librito, ¿cierto? Y nos muestra la sugerencia. Le damos cambiar. Y ahí nos puso la tilde automáticamente a la palabra, cuando le dimos cambiar. Vamos a sacar la definición directamente de Internet. ¿Qué son las TICs? Y acá tenemos una descripción, ¿cierto? Lo seleccionamos, le damos copiar y simplemente lo vamos a pegar. Ahí está. Ahí tenemos la definición. Diferencias o características de las TICs. Características de las TICs. Ventajas, desventajas. Entonces, ¿qué ventajas creen ustedes que tienen las TICs? En base a lo que hemos visto de la clase anterior, ¿cierto? Que tenían algunas cosas buenas y otras cosas que podían ser un poco más limitantes, que serían las desventajas. ¿Cuáles ventajas creen que tienen, ustedes creen que tienen? Si quieren las pueden escribir. ¿Alguna ventaja que tengan las TICs? Cualquiera. El procesamiento de almacenamiento Ya, de la procesan. información. Perfecto. Procesan y almacenan la información. Súper. Sí. Ya, se puede acceder desde cualquier parte que tenga internet. ¿Algo más? ¿Algo que se les ocurra? ¿Que crean ustedes? Recuerden que las TIC son algo que vivimos día a día. Le vamos a poner eso entonces. Las TICs las podemos usar a diario de manera muy sencilla. Como el WhatsApp, por ejemplo, el Facebook. Desventajas. Pueden ser variadas y a la vez generar confusión. ¿Ya? Requieren de internet para funcionar la mayoría.
la mayoría. Por ejemplo, yo no sé, ya, ahí Sami dice se guarda en la nube para mayor seguridad, lo voy a agregar. Se guardan en la nube. Cambian constantemente. Ya, ahí tenemos 3 características de cada una. Voy a silenciar los micrófonos. Entonces, ahí tenemos las ventajas, ¿cierto? Y las desventajas. Y acá vamos a agregar imágenes. Imágenes sobre las TICs. Eso lo vamos a dejar ahí y vamos a agregar una conclusión. Que la vamos a sacar de acá de internet directamente. Me salté una diapositiva. Vamos a sacar de acá al final, entonces. Esto no. Listo. Nos vamos a quedar con eso. Simplemente necesitamos un texto para poder trabajar. Ya. Ahí ya tenemos texto, ¿cierto? Que está copiado desde internet. Nosotros lo podemos escribir, lo podemos copiar, lo podemos ir modificando. ¿Cuál es la característica principal? Que tenemos que configurar el texto y su formato desde la pestaña Inicio. Entonces, ¿qué es lo que podemos configurar? Ya sea a la hora de escribir desde un origen nuevo, ¿cierto? Como lo estaba escribiendo yo, o si lo copiamos de internet, yo tengo que configurar el texto. Desde la pestaña Inicio tengo el grupo fuente. Si se fijan, está deshabilitado, no funciona nada, al igual que el grupo párrafo. Cuando yo selecciono un cuadro de texto y selecciono este texto, se habilitan los grupos fuente y párrafo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, cambiar el tipo de fuente. Voy a utilizar el estilo de letra Adobe Evreux para el título, y para el nombre del presentador voy a utilizar, por ejemplo, Arial. Como recomendación, no mezclen tipos de letra, tipos de fuente se llama esto, ¿ya? Vayan utilizando uno solo. Nos vamos a quedar con Adobe Evreux. Es una de las primeras cosas que podemos ir configurando, el tipo de fuente. Seleccionamos Adobe Evreux. Ahora, podemos hacer este trabajo más rápido. Si yo marco una diapositiva, presiono la combinación de teclas Control-E para seleccionar todo, está deshabilitado. Tengo que hacerlo diapositiva por diapositiva. Marco la diapositiva, presiono Control-E, ahí está habilitado y puedo seleccionar Adobe Evreux para ir cambiando. Marco diapositiva, Control-E, Adobe Evreux, acá lo voy a hacer ahora, marco diapositiva, marco adentro, Control-E, y selecciono el tipo Adobe Evreux, y así cambio las letras de todas las cajas de texto a la vez para no tener que ir una por una. Es un poco más rápido. Ahora, si se fijan, acá está la lista del tamaño que dice 24 o más. Eso quiere decir que hay un tipo de tamaño 24 y otros tamaños diferentes. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Vayan cambiando los tipos de fuente primero y después le configuran los tamaños. Listo, ahí terminamos de configurar los tipos de fuente. Vamos por el tamaño. El tamaño de fuente es el tamaño que va a tener el texto, ¿ya? Por ejemplo, si va a quedar en tamaño 80, 96 u 8. ¿Pueden haber tamaños diferentes a los que hay acá en esta lista? Sí. Por ejemplo, si yo le pongo 540, me va a dejar las letras de ese tamaño. Yo puedo escribir valores que están fuera de esta lista. Como recomendación, yo les sugiero utilice los valores que están en la lista, que son los que se ven mejor a la hora de proyectar. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a utilizar el tamaño 24, puede ser, o 28, con el que ya estaba configurado. Ya.
¿Qué otras cosas podemos configurar aparte? Ya configuramos el tipo, el fuente y tenemos, o sea, perdón, el tamaño de fuente. Tenemos las opciones de negrita, que son, no es que la ponga en color negro, sino que hace que la letra sea más gruesa. El cuerpo es más robusto. Cursiva inclina un poco o ladea el tipo de letra y subrayado le pone el subrayado a todo abajo al texto. Generalmente para los títulos se utilizan en negrita y subrayado. Entonces, el título en negrita y subrayado. Título en negrita, subrayado. Título en negrita y subrayado. Ahora, ¿qué diferencia hay entre este título y el que está acá? ¿Qué creen ustedes? La letra. Ya configuramos las letras, están iguales. El tamaño ya, pero fíjense la posición. Este título está al Está centro. cursiva, profe. Este título está al centro y este está hacia la izquierda. ¿Cómo podemos poner un título al centro? En el grupo párrafo, yo tengo las alineaciones de texto. Alinear a la izquierda, alinear al centro, a la derecha o justificar. Generalmente los títulos, no obligatoriamente, va a depender de cómo usted quiera hacer su presentación, van centrados. Entonces, marco el título, le doy centrar. Marco el título, centrar. Marco el título y le doy centrar. ¿Para qué se utilizan las otras alineaciones entonces? Selecciono este texto y acá en el grupo párrafo, fíjense cómo va a cambiar. Esta línea acá está simétrica, está derechita, mientras acá al lado derecho está desordenado. Eso quiere decir que está alineado a la izquierda. Si yo lo alineo a la derecha, hace totalmente lo opuesto. Desordena al lado izquierdo y ordena al derecho. Al centrar, desordena a ambos lados. Y con justificar, el texto queda simétrico, ¿ya? Rellena el máximo posible de la caja de texto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Seleccionamos el texto y le ponemos justificar. Esa sería la configuración más utilizada a la hora de configurar textos en cajas. Seleccionamos esto, le damos justificar. Ya, ahí está. Ahí ya tenemos el texto configurado. Ahora, ¿qué pasa si yo me confundí, me equivoqué o no me gustó todo lo que hice y quiero cambiarlo? Simple. Selecciono todo esto y desde acá arriba tengo el botón borrar formato. Borrar todo el formato. Con eso le borro, no borro el texto, borro todas las configuraciones. ¿Se fijan cómo cambió? Si presiono Control Z, recupero la configuración anterior. ¿Cuál es la configuración que aplica? La configuración estándar o predefinida del PowerPoint. ¿Ya? Ya. Hasta acá, con las configuraciones de los textos. ¿Cómo van? Bien, profe. Ya, ¿alguna consulta, duda, algo que tenga que repetir? No, nada, profe. Ya, vale. Ya configuramos entonces los textos, que es lo mismo que habíamos visto. Nos faltaría el grupo párrafo simplemente para ver las viñetas. ¿Ya? Lo otro que nos está quedando acá, le vamos a quitar la cursiva, tenemos el espaciado en el grupo párrafo. Yo selecciono el texto y tengo el interlineado. Yo le puedo agregar un interlineado para que se separe. Cuando yo quiero separar el texto pero no hacerle saltos de línea, puedo utilizar el interlineado.
También puedo utilizar las columnas para dejarlo en formato periodístico que le llaman, como para poder hacer el famoso tríptico. Ya. Esto lo voy a dejar como estaba. ¿Qué más nos queda? Borrar formato, listo. Ya, ahí estamos. Lo último que nos queda aquí son las viñetas. ¿Cuáles son las viñetas? Si se fijan, estos textos tienen unos puntitos adelante. Esos puntitos, yo selecciono este texto, en el grupo párrafo tengo las viñetas y las listas numeradas. Las viñetas, ¿qué es lo que hacen? Poner un símbolo antes de cada párrafo. Ustedes pueden utilizar el que quieran. Por ejemplo, eso para las ventajas. Y para las desventajas vamos a utilizar esto de acá. Ahora, en el caso de características que están desordenadas, lo mejor es utilizar las viñetas. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, un procedimiento paso a paso, limpie la zona, tome los implementos, ubica a la persona, qué sé yo, tome y haga la punción, incline la muestra en tantos grados, ¿cierto? Manipule los elementos con seguridad, qué sé yo. Ahí ustedes tienen que utilizar las listas numeradas, ¿ya? Para indicar el orden, el paso a paso. En este caso, en el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4. Si no tienen orden, utilicen las viñetas. Vamos a pasar ahora a insertar elementos, ¿ya? Insertar elementos en un PowerPoint. ¿Qué elementos vamos a insertar? Desde la pestaña Insertar, yo puedo insertar varias cosas. Imágenes, capturas, formas, hipervínculos, comentarios, muchas cosas. Incluso videos o audio. Pero hay elementos que son los principales. Por ejemplo, las imágenes. ¿Ya? Yo puedo insertar imágenes desde el computador o puedo insertar imágenes en línea también. Por ejemplo, PowerPoint. Y voy a insertar este elemento desde para PowerPoint. Desde los puntos blancos que aparecen para la imagen, yo lo tomo, le doy un clic sostenido y puedo reducir el tamaño de la imagen. ¿Qué otras cosas puedo insertar? Las formas. Voy a insertar un rectángulo redondeado, lo voy a dibujar, le voy a cambiar el color, por ejemplo, lo voy a dejar en verde. Lo voy a seleccionar, lo voy a copiar, lo voy a seleccionar, lo voy a copiar también y lo voy a pegar. ¿Para qué estoy haciendo esto? Cuando nosotros queremos hacer algunos dibujos, mapas, diseños, y utilizamos, por ejemplo, herramientas como el Paint o imágenes que vienen prediseñadas desde Internet, para no tener que hacer más eso, yo les recomiendo que utilice las formas desde PowerPoint, en grupo Ilustraciones, Formas. ¿Qué voy a hacer acá? Características, no, elementos principales de las TICs, que son el software y el hardware. Listo. ¿Cómo podemos unir estas ideas? Pestaña Insertar, formas, líneas, y tengo los conectores con flecha o sin flecha. Puedo utilizar conectores directos o angulares para generar el ángulo. Dibujo el conector, lo voy a hacer de nuevo donde esté en blanco. Formas, conector angular, lo voy a dibujar, ahí está, y le puedo cambiar la configuración, por ejemplo que sea en rojo, y que tenga mayor grosor. Este mismo conector lo voy a copiar, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar, para tener un conector de ejemplo. Voy a conectar ahí, y voy a conectar ahí. Lo voy a copiar,
y lo voy a pegar. Voy a conectar ahí y voy a conectar ahí. Entonces, de esa manera yo puedo generar un mapa conceptual, un mapa mental, qué sé yo, una lluvia de ideas, lo que ustedes necesiten generar desde el mismo PowerPoint. Y las imágenes le podemos dar otro trabajo también. Por ejemplo, voy a seleccionar esta imagen. Con la imagen seleccionada con los puntos blancos, desde la pestaña Formato de herramientas de imagen, yo puedo aplicarle configuraciones a la imagen. Por ejemplo, le vamos a poner un contorno de un color, por ejemplo, un contorno de color negro. Le vamos a poner un grosor de 3 puntos. Le vamos a poner efectos de imagen. Le podemos poner sombra. Si se fijan ahí atrás quedó como la sombra de la imagen. Le vamos a poner reflexión, que es como un efecto de espejo, que queda hacia abajo. Le vamos a poner iluminado. Le vamos a poner bordes suaves, no. Le vamos a poner un bisel para darle un efecto más de volumen o de cuerpo. En algunas imágenes no se ve bien, ¿no? Y le podemos dar un giro en 3D también. Entonces, con esas simples configuraciones podemos cambiar la apariencia de una imagen, ¿ya? Seleccionamos la imagen, pestaña Formato, efectos de imagen y simplemente le vamos agregando los efectos que queremos o nos realzan un poco la apariencia de la imagen para que no sea tan simple, tan básica. Eso es de la pestaña Insertar. Y lo último que nos queda que podemos insertar acá son los hipervínculos. Por ejemplo, esta definición, ¿de dónde la saqué yo? La saqué desde esta página. Selecciono el texto, le doy clic derecho, copiar, voy a la presentación, y acá hay dos formas de agregar el hipervínculo. Lo puedo pegar directamente, clic derecho, pegar, como hipervínculo, le doy un salto de línea al final, ¿ya? Y me queda de color azul, o lo puedo agregar un texto para mayor información, haga clic aquí. ¿Ya? Entonces, esa palabra aquí yo la quiero dejar como un hipervínculo. Selecciono el texto, pestaña Insertar, hipervínculo. La palabra aquí me queda como el texto seleccionado y la dirección es la que pegué desde internet, la que copié, perdón. Copio la dirección, la pego, le doy a aceptar y me queda como un hipervínculo. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Si yo le doy clic derecho, me dice, un segundo, abrir hipervínculo y me lleva directamente a la página desde donde yo estoy tratando de mostrar o presentar la información. De repente se demora un poquito, pero ahí está. Y de esa manera podemos agregar un hipervínculo a una presentación. Hasta acá, consultas, dudas con esta parte. Ya agregamos elementos, ¿cierto? ¿Algo que repetir? ¿Alguna consulta, duda? ¿Algo que no se haya entendido? Ya, son las 9. En realidad 2 para las 9. Les voy a dar 10 minutos de break. A las 9:10 vamos a volver. Volvemos a las 21:10.
Vayan a tomarse un café, ¿cierto? Vayan a tomar un vasito de agua, algo para refrescarse y volvemos. ¿Por qué? Porque vamos a terminar con la última parte que nos queda, que es poquito, que son las transiciones y las animaciones y con eso terminamos la clase. ¿Ya? Voy a mandar para todos. Profe, Dígame. consulta, me quedé perdido. ¿Cómo se realiza ¿cómo se pone un fondo en color degradado para al mismo tiempo dejarlo como con una imagen? Un fondo que sea degradado e imagen. Sí, o sea, poner una imagen, pero al mismo tiempo que quede como un fondo con color degradado. Ah, ya, ya, ya. No, lo que pasa es que cuando ustedes están configurando el fondo, ustedes tienen que elegir una de estas tres opciones. O un relleno Que se sólido, pueden tener los tres al mismo tiempo. o degradado, o imagen. Ahora, si quieren aplicarlo las tres, tendrían que aplicarlo en diferentes diapositivas, pero no se puede aplicar, digamos, las tres opciones al mismo tiempo. O sea, quizás tiene que haber algún camino, pero trabajar con imágenes y colores, ahí ya te empiezas a mezclar muchas cosas y no, el resultado nunca es bueno. Lo mejor es utilizar una de las tres opciones, jamás las tres juntas. Claro, porque al final si tú aplicas una imagen y un color degradado encima, te va a quedar la imagen como con un tinte medio raro arriba. No te va a quedar bien. Entiendo. ¿Ya? Gracias. Ya, volvemos a las 10, 9:10, perdón, y ahí continuamos con la clase.
Ya, vamos a retomar la clase. Ya son las 9:11 para ir terminando esta segunda parte. Entonces estamos en las transiciones. ¿El cuestionario 1 del módulo 1 se refiere? ¿El de la semana pasada? Ya, déjame ver cómo lo hago, porque ese tenía de fecha de entrega hasta el día sábado de la semana pasada. Profe, ¿las notas para cuándo lo va a subir? Hoy día en la noche. Ah, bueno, gracias. Entonces, de la 25 a la... Ya, esta parte es poquito en realidad. De hecho, en vez de explicarlo tanto con lo que está acá, lo vamos a hacer directo con la presentación, porque la verdad que no requiere más verlo directamente que leerlo tanto. Nos quedan dos elementos por configurar, que son las animaciones y las transiciones. Ambas son una animación visual, ya un efecto multimedia, por llamarlo de alguna manera, para la presentación, pero tienen diferentes enfoques. Uno está enfocado a la diapositiva en sí misma y otro está enfocado hacia los elementos que están dentro de cada diapositiva. Ya. Entonces, lo primero que vamos a configurar son las transiciones, que son lo más sencillo, ¿ya? Son lo más fácil, de hecho no tienen mayor complejidad, porque es simplemente marcar la diapositiva, seleccionar desde el panel izquierdo, ¿cierto? Una diapositiva, pestaña transiciones, y tenemos las transiciones para seleccionar, ¿ya? Acá tenemos el botón más, esta flechita hacia abajo, y tenemos transiciones, perdón, sutiles, llamativo y de contenido dinámico. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Simplemente el tipo de animación. Las sutiles son bastante rápidas, digamos, no tienen mayor animación, no alcanzan a durar más de 1 segundo, o 2 segundos con suerte, y no son tan, como decía su nombre llamativo, no son tan disruptivas, no cortan tanto la presentación. Cuando yo estoy en una presentación que es súper larga, donde estoy hablando mucho rato y necesito cambiar el tema, necesito generar un quiebre de la situación, utilizo las llamativas. ¿Ya? Llaman más la atención, duran mucho más. Por ejemplo, esta de fracturar, o figuras de papel, ¿ya? Que puede ser desde izquierda a derecha. Ahí ustedes van viendo cómo lo hacen. Entonces la llamativa cumple el mismo efecto, pero lo único que hace es que dura un poquito más y efectivamente genera, es como para despertar a las personas. Y las de contenido dinámico cumplen la misma función, ¿ya? Que las del llamativo. Entonces, ¿cuál es la que yo debiera usar correctamente? La que yo quiera. Va a depender netamente de cuál va a ser el objetivo o el sentido final de esa diapositiva y de esa transición. Entonces, ¿cómo lo hago? Marco la diapositiva, pestaña transiciones, selecciono una transición, por ejemplo, barrido, y con eso estamos. Yo puedo ir aplicando transición diapositiva por diapositiva. Empuje, barrido, dividir, y así sucesivamente. Pero lo mejor es utilizar un solo tipo de transición para toda la diapositiva, o sea, un solo tipo de transición para todas las diapositivas, y con eso basta y sobra. ¿Cómo lo hacemos? Presionamos el botón aplicar a todo. Y de esa manera, cuando echamos a correr la presentación, cuando la iniciamos, todas las animaciones son
todas las transiciones son iguales. Si yo quiero cambiar una transición, una intermedia, por ejemplo, que la número 3 sea diferente, simplemente la marco, le pongo, por ejemplo, barras aleatorias o forma, y con eso me basta para haber ya cambiado al menos una de las transiciones. Como les decía, estas son bastante sencillas porque simplemente las aplico una sola transición a todas las diapositivas. ¿Dónde está lo que es más difícil? Un poquito más que difícil, lleva más tiempo, requiere mayor concentración, son las animaciones. Si se fijan, cuando yo selecciono las animaciones, de entrada están deshabilitadas. No hay ninguna funcionando. Las animaciones se aplican a los elementos dentro de una diapositiva. Por ejemplo, selecciono la diapositiva y tengo que seleccionar una imagen, un texto, un hipervínculo, un cuadro, lo que sea. En este caso, esta caja de texto. Y ahí se habilitan las animaciones. Tengo desde el botón más animaciones de entrada, de énfasis y de salida. Una presentación básica, lo mínimo que tiene son animaciones de entrada. Yo puedo agregarle animaciones de énfasis o de salida para poder complementar un poco más, pero lo mínimo que tiene que tener son de entrada. Entonces, ¿cómo lo hago? Selecciono la diapositiva, ¿cierto? Selecciono el elemento, en este caso la caja de texto, y le aplico alguna animación. Por ejemplo, desplazar hacia arriba. Cuando yo aplico una animación, me aparece un número al lado izquierdo, que quiere decir el orden de aparición. O sea, que va a aparecer primero el título y después va a aparecer el nombre del o los presentadores. Entonces, si yo inicio la presentación, tengo que dar un clic o presionar algún botón para que comiencen a aparecer los diferentes elementos. Borrar eso. Ya. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Marcamos el título, vamos a poner barrido ahora, y barrido también a la diapositiva de acá, al cuadro de acá abajo, barrido. Ya. Acá es donde tenemos una diferencia. Tenemos el título, los subtítulos de ventajas y desventajas, y después las características de cada uno. Vamos a marcar primero el título, le vamos a poner flotar hacia arriba, después las ventajas, flotar hacia arriba, las desventajas, flotar hacia arriba, estas características que le vamos a poner desplazar hacia arriba, y finalmente desplazar hacia arriba las desventajas. Voy a iniciar la presentación y quiero que se fijen en cómo quedó la secuencia de esa diapositiva. Entonces aparece el título, subtítulo, las características y las características de las desventajas. Les pregunto, ¿está bien así o no? ¿Qué creen ustedes? No, porque se ve corrido y Veo muy desordenado. desordenado. Se ve corrido, está desordenado, ¿cierto? No está bien la secuencia. Aquí hay dos maneras de arreglar esto. Si usted no es muy experto o no se maneja, yo le recomiendo que le quite todas las animaciones. Selecciona elemento y le pone ninguna. Ninguna. Y las puede volver a reorganizar y las puede volver a asignar. Asigna la animación de cada elemento, de cada caja de texto, de cada imagen, y lo vuelve a hacer de nuevo. La otra manera, que sería lo correcto en cierta forma o lo que uno esperaría hacer, en las animaciones, acá yo tengo, en la animación avanzada, tengo el panel de animación. En el panel de animación yo puedo ver cuál es el orden o cuál es la secuencia de esta presentación. Entonces primero viene el número 1, que es el título, 2, las ventajas, y el número 3, las desventajas. El número 4 sería esta que está acá, la característica, ¿cierto? Este número 4 tendría que venir después del 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar un clic sostenido y la voy a arrastrar abajo del 2.
Y de esa manera, las desventajas pasan a ser el 7, esto el 8, 9 y 10. Y si yo inicio esta animación, o yo hago iniciar la presentación completa, ¿cierto? Me aparece título, las ventajas, voy leyendo o describiendo una por una, después las desventajas, y ahí las voy leyendo las descripciones. Ahí estaría bien. Ahora, ¿por qué es mejor utilizar el panel de animación que quitar todas las animaciones? Porque yo le puedo agregar también los desencadenadores. Por ejemplo, que aparezca el título y después del título tiene que aparecer las ventajas. Después de las ventajas van a aparecer estas características, que son el marcador número 3, este. Le voy a dar clic derecho y le voy a poner iniciar después de anterior. Cosa que cuando termine de aparecer las ventajas, automáticamente aparezcan estas características. Lo mismo voy a hacer con el número 4. Cuando aparezca el número 3, termine de aparecer, le voy a dar clic derecho, iniciar después de anterior. Entonces, ¿cómo debiera verse? Aparecen las desventajas y automáticamente aparecen cada una de esas descripciones. Vamos a ir con las imágenes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a poner efectos de rueda. Primero la imagen, flotar hacia arriba. Esta imagen le vamos a poner animaciones, ¿cierto? Flotar hacia arriba. Y esto le vamos a poner desplazar hacia arriba, que aparezca ese conector, después el software, el conector, y después hardware. Entonces, si yo reproduzco todo esto, se van conectando así. ¿Qué quiero que? Eso sí, en esta diapositiva quiero que aparezca todo automático. ¿Cómo lo hago? Lo puedo hacer que aparezca todo al mismo tiempo o que se vayan apareciendo uno tras otro. Si quiero que aparezcan todos al mismo tiempo, le tengo que poner iniciar con anterior. Entonces, cuando yo le dé inicio, van a aparecer todos los elementos juntos. En vez de ir uno por uno. Y este le vamos a dar iniciar después del anterior para que aparezca el título primero, las imágenes y después todo esto junto. Primero el título. Ya. Iniciar después del anterior. Ahí sí. Entonces van en esa secuencia. Yo le puedo ir dando la secuencia para que vayan apareciendo los elementos uno tras otro o al mismo tiempo. Eso es para las animaciones. ¿Ya? Entonces tenemos que tener en consideración a qué le vamos a aplicar una animación. Y esto le vamos a poner rebote. Ahí está. ¿Qué nos estaría faltando? Las animaciones, como les decía, estas son de entrada para que el elemento salga. Si yo le voy a presionar acá desde esta lista énfasis, le voy a quitar la animación de entrada y va a quedar con una animación de énfasis. Para poder agregarle de los tres tipos, de entrada, de énfasis y de salida, marco el elemento y le doy a agregar animación y acá en esta lista le tengo que poner de énfasis, por ejemplo, que tenga impulso y de salida que tenga, por ejemplo, desaparecer. No desaparecer. Le vamos a poner dividir y esto lo vamos a hacer lo mismo. Le vamos a poner tambalear y le vamos a agregar una de barras aleatorias. Entonces, yo inicio esta presentación y me queda, aparece el título, aparece el nombre de los presentadores, tiene el énfasis, desaparece, tiene el énfasis, desaparece.
¿Cómo debió haber quedado bien? Uno de estos hay que eliminar, y este lo vamos a mover hacia abajo. ¿Cosa de qué? Van a aparecer, tiene énfasis, énfasis, salida, salida. Y ahí continúa. Y ahí me quedó la presentación con todas las animaciones y con los elementos correspondientes. Entonces, repaso. Lo primero es crear el archivo, ¿cierto? Después vamos a agregar o aplicar un fondo de diapositiva. Recuerden que tiene que ser solo uno, o color sólido, color degradado o una imagen. Y después de eso comenzamos a agregar diferentes elementos. Los textos, que los tenemos que configurar aplicándole desde el grupo fuente, diferentes tipos de fuente, tamaños de fuente, desde el grupo párrafo, las alineaciones de texto. Si van a ser textos descriptivos o categorías o una secuencia, le podemos aplicar una viñeta o una lista numerada. Cuando tenemos todo eso configurado, o paralelamente podemos ir agregando imágenes o formas, elementos más multimedia o visuales que ayudan a nuestra presentación. Cuando tenemos todos los elementos configurados de la presentación, entiéndase los textos, hipervínculos, imágenes, formas, comenzamos a aplicar las transiciones y animaciones. Las transiciones se aplican a las diapositivas, mientras que las animaciones las aplicamos a cada elemento dentro de una diapositiva. Y nosotros tenemos que preocuparnos de la secuencialidad de esos elementos, que vayan apareciendo en un orden correcto para darle un sentido a la presentación que nosotros vamos a mostrar. Entonces, en este caso, por ejemplo, el que habíamos visto, primero aparece el título, subtítulo de ventajas, mostramos cada característica de las ventajas y después lo mismo con las desventajas. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Se entendió o no se entendió? Sí se entendió, profe. Vale. Voy a terminar la grabación entonces.